¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45 en este canal Antigua, donde le presentamos o lo intentamos las noticias de una forma diferente. Ustedes ya vieron cómo se aprobó en la antesala del fin de semana el presupuesto para que tuviéramos sábado y domingo para digerirlo o para olvidarnos de él. Sin embargo, ayer lo trataron aquí nuestros compañeros y hoy lo vamos a seguir tratando porque pensamos que este presupuesto, a diferencia de otros, tiene connotaciones o puede tener connotaciones de futuro mucho más trascendentes para usted, para mí y para el resto de los 14.999.998 aproximadamente ciudadanos de este país. Vamos a abordar este tema, a ver con qué perspectiva nuestros invitados nos lo enfocan. Tenemos en el estudio a Germán Girón, que es presidente del CACIF. Germán, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y también a Hugo Maúl, que es analista en temas económicos y pertenece o dirige la Escuela de Gobierno. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Y doña Silvia Jereda, que como todos los martes está aquí a mi lado. Silvita, Buenas noches. Pues entrémosle al tema. Pues entrémosle a un tema doloroso, espinoso, y que el día de hoy generó que el CACIF se pronunciara con un campo pagado, donde se señala la falta de transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto aprobado, Germán, y ustedes recalcan 3 puntos específicos. Yo quisiera que empecemos explicándole a la audiencia qué está pasando con este presupuesto y por qué surge esta oposición tan rotunda que nuevamente pareciera un atentado contra la transparencia. Bueno, Silvia, el día de hoy el comunicado que emitimos en CACIF, más que cuestionar temas en particular de cómo está funcionando el presupuesto en los ingresos y los egresos, lo que nos preocupa es que el presupuesto está generando unos cambios en el fundamento de cómo se maneja un presupuesto. La ley orgánica del presupuesto en el año anterior generó una serie de candados que permitían generar transparencia y disciplina. Y las 3 cosas que están haciendo en este presupuesto que a nosotros nos preocupan centralmente es, primero, que se remueve la herramienta que se llama el certificado de disponibilidad financiera. Ese es un certificado a través del cual las finanzas del Estado mantienen disciplina, porque no se puede comprometer en gasto el dinero que no se tiene en la caja y en el presupuesto. Eso es como decir que uno en la casa quiere comprar una pizza y tiene 20 quetzales, pues no puede comprar la pizza porque no alcanza. Y si no tienes la pizza no te la mandan a dejar porque no tienes la plata para pagarlo. El segundo tema es que otro de los grandes logros de la ley del presupuesto era que las municipalidades tenían que ejecutar sus proyectos y sus gastos a través de licitaciones, sujeto a todas las medidas de seguridad financiera del Estado. Y este presupuesto elimina la prohibición de ejecutar a través de ONGs. Nos preocupa mucho porque las ONGs han sido vistas como una herramienta para poder ejecutar gastos en la cual hay poca supervisión y poca habilidad de control. Finalmente, y tal vez una de las que más nos preocupa porque es regresar a los vicios del pasado, es que en el presupuesto se anula la prohibición de pagar gastos de operación con endeudamiento. Esto genera la oportunidad que se genere lo que anteriormente se llamaba como la deuda flotante. Estos son gastos del Estado que se ejecutan para operar el Estado, pero que se van a tener que pagar con endeudamiento, y no digamos endeudamiento que se reconozca, sino endeudamiento que no ha sido aprobado, que no se conoce, que no está presupuestado y que de alguna manera futuros presupuestos tendrán que cubrir o no. Bueno, 3 banderillas al presupuesto. Hugo, mucha gente dice, muchos técnicos incluso, o políticos dicen, bueno, tenemos margen para endeudarnos. ¿Cómo explicarle al ciudadano con qué comparar el endeudamiento? ¿Lo podemos comparar con el Producto Interno Bruto, con las exportaciones, con la recaudación? ¿Qué reflexión merece esa frase de podemos endeudarnos más? Hay margen. Yo me puedo endeudar, Pedro, si el que va a pagar sos vos. Sí, entonces no tengo límite al endeudamiento posible. Así de sencillo funciona la deuda. Ellos se endeudan para que lo paguen otros. Aquí es clarísimo que la deuda no se reparte dentro de toda la población nacional, porque tenemos 7 millones de jóvenes que hoy no están contribuyendo, en el futuro les tocará su parte. Tampoco se reparte dentro de toda la actividad económica, porque tenemos una actividad informal que no paga absolutamente nada. Entonces, finalmente, el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses que nos corresponde a los que estamos hoy siendo ciudadanos económicamente activos,
se reparten unos cuantos que somos los que contribuimos finalmente, ya sea vía el consumo formal pagando IVA o el impuesto sobre la renta o los demás impuestos. Entonces, desde la perspectiva política, la deuda no tiene límite. El único límite que conoce la deuda históricamente es la crisis de los países cuando llegan a estar al punto de la quiebra. Entonces, margen siempre va a haber. El punto es que no podemos tener un presupuesto que hoy tiene 50 de ingresos y tiene 70 de gastos, porque la historia demuestra que los ingresos van a subir un poco, pero los gastos van a ir más rápido. El otro año van a ser la diferencia de 18, después de 25, después de 30. Vos venís de un país donde la deuda acabó con España. Estamos siguiendo el modelito. Y quienes van a pagar todo eso son los que hoy nos están viendo, que creen que no le toca. Esto se paga vía inflación, vía devaluación, vía desempleo. Y lo peor de todo, si la deuda estuviera bien usada, pues uno pudiera argumentar algo en favor de la deuda. Aquí es deuda para tirar el dinero en proyectos que no sabemos su rentabilidad, que no sabemos su destino y que muchos de ellos terminan en manos de ONGs y de mecanismos financieros muy opacos. Por no decir, es deuda para enriquecer, hinchar los bolsillos de personas que no fácilmente se pueden detectar en los presupuestos, pero que uno las ve luciendo su riqueza. Yo quisiera traer, ahorita que tú mencionaste, Hugo, ese tema que al final vamos a ser nosotros, los ciudadanos de pie, quienes vamos a tener que pagar estos impuestos. Por ejemplo, hay un impuesto que se impone para la telefonía, otro para la construcción, para el cemento. Al final, ¿cómo va a afectar esto al ciudadano? Porque se cree en muchas ocasiones que van a ser trasladados a las grandes empresas, pero no es así. Expliquemos un poquito quién es el que va a tener que pagar de su bolsa todos estos impuestos nuevos que se están poniendo. Sí, interesante pregunta. Aquí hay que tener una cuestión clara y es una cuestión de principios. No podemos seguirle dando dinero de nuestro bolsillo al gobierno si no hay una claridad en lo que van a hacer con esos recursos. Transferir 2.000 millones de quetzales que hoy están en nuestro bolsillo al gobierno en proyectos que no se sabe qué resultados se van a dar, que no sabemos a quién va a llegar, en un esquema donde, ya explicó Germán, no hay los candados básicos que antes habían. Es básicamente, daría lo mismo que agarráramos nuestro billetera y le diéramos al que pase ahorita enfrente 100 quetzales. Tal vez sería mejor porque sabemos quién se lo lleva. El impuesto a la telefonía, finalmente, no importa que salga de las telefónicas o salga del consumidor, ese dinero estaba en manos de los guatemaltecos. Las telefónicas no es que ganen el 100% de lo que cobran, pagaban salarios, pagaban alquileres, pagaban proveedores. Es decir, es dinero que estaba en los bolsillos de los guatemaltecos que como contribuyentes decidían qué era lo que mejor había que hacer. Hoy lo entregan al gobierno con un destino que no se conoce. Y con el cemento pasa exactamente lo mismo. Lo va a pagar quien compra el quintal de cemento, quien quiere construir con concreto. Finalmente, el pueblo lo paga. Entonces, si lo vamos a trasladar al pueblo, debiéramos saber qué termina. Esa idea que lo va a pagar la cementera, que lo va a pagar la telefónica, eso no es así. Y lo peor, creo yo, es el expediente que se está creando. Es tal la brecha, yo he venido insistiendo que el siguiente paso nos la van a poner en el IVA. Y entonces, la excusa va a ser que en Centroamérica es 13, 14, aquí lo van a subir al 15. El problema realmente es de orden estructural. Mientras nosotros no contengamos el gasto y no exijamos que debe haber resultados con el gasto público, no hay manera de cerrar esto. Y vamos directo a la quiebra o directos a que cada vez a los que pagamos impuestos nos ahorquen hasta el punto de la asfixia. Germán, los tres pilares que has dicho, digamos que son tres pilares con un grado de tecnicismo de presupuesto. Ahora, desde la perspectiva de las empresas, del colectivo empresarial que tiene CACIF, la inversión, el desarrollo, la atracción de capitales, el generar más empleo, ¿qué análisis tiene la Cámara o tiene CACIF al respecto? ¿Esto es un presupuesto que es una piedra en el camino para el empresario y para la generación de desarrollo? ¿O al margen del presupuesto el empresario puede seguir produciendo sin ningún problema? Pedro, realmente el empresario guatemalteco es muy resiliente. Hemos vivido a lo largo de los últimos 30 o 40 años situaciones en las cuales hemos enfrentado grandes dificultades y el empresario guatemalteco siempre encuentra una manera de resolver y atender el entorno en el cual vive. Y esa es la definición del empresario exitoso. Sin embargo, un presupuesto como este nos presenta una gran interrogante. ¿Quién invierte en Guatemala versus quién invierte en otro lugar?
El presupuesto de Guatemala está financiado en una gran parte con impuestos, en una nueva parte con impuestos que están proponiendo que son diferentes o diversos a los que antes existían y con un nivel de endeudamiento. Todo eso tiene impactos en lo que pudiera ser el tipo de cambio, lo que pudiera ser las tasas de interés, lo que pudiera ser el déficit fiscal. Como dice Hugo, desde un punto de vista analista económico, todo lo terminamos pagando los guatemaltecos. La deuda no la cubre por arte de magia el futuro somos nosotros. Cuando existe una poca transparencia y una poca claridad en cómo se ejecuta el gasto, lo que nos lleva a pensar es que pueden haber ineficiencias y que dinero se está quedando por el camino. ¿A qué nos lleva eso? A que podría haber una mejor eficiencia en la utilización, que pudieran haber menos impuestos, que pudieran haber más eficiencias y que el guatemalteco que paga menos impuestos tiene más dinero para invertir de su bolsillo en sus negocios. En Guatemala no estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de cientos de miles de pequeños y medianos empresarios que en Guatemala muchos vivimos en la formalidad, pero una gran cantidad de los guatemaltecos viven fuera de esa formalidad fiscal. Increíblemente en Guatemala 10,000 sujetos tributarios, personas o empresas, cargamos más del 93% del presupuesto de los impuestos que se pagan. Entonces, cuando hablamos de quién tiene que pagar los impuestos, no podemos pensar que esas mismas 10,000 personas o empresas somos los que tenemos que seguir pagando esos gastos, incrementando a lo largo de los años. Uno de los temas que a mí me preocupa es que cuando vemos realmente dónde incrementan esos gastos, no solo están los 2,000 millones de quetzales de los que habla Hugo. Estamos hablando de incrementos en algunos ministerios de 1.500 millones de quetzales que se van a incrementos salariales de personas que debieran estar haciendo labores en pro de los guatemaltecos y que no sabemos con qué eficiencia lo estén haciendo. Ahí es, por ejemplo, interesante porque ustedes mencionaron el caso del Ministerio de Infraestructura, el MISIVI, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y ustedes decían que hay un aumento desmedido y que no existe ni siquiera justificación de a dónde va a parar ese dinero. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, que son los expertos, ¿se puede aprobar un presupuesto sin que yo justifique el rubro en que lo voy a destinar? Es que ¿O esto es ilegal? ¿Qué es esta locura? Se puede. ¿Qué es esta locura que estamos viviendo? Es que cualquier cosa se puede. Casi que lo que hace falta es que simplemente les firmamos un cheque en blanco y ellos deciden cómo lo reparten. Aquí hay una cuestión que es paradójica. Por primera vez en la historia de Guatemala, este presupuesto se hace bajo los principios de gestión por resultados, donde se supone que cada ministerio tuvo que haber puesto un resultado de beneficio para la población para justificar el gasto. Los invito a que miren el presupuesto. Es una sarta de estupideces lo que ponen como resultados. Es realmente demuestran la incapacidad productiva de lo que están haciendo. Entonces, como guatemaltecos pretendemos que dando dinero a un aparato burocrático que no hace una buena planificación y que no tiene buenos métodos productivos, vamos a alcanzar ningún resultado? Entonces, no solo es que no se sepa, es que ellos tampoco son capaces de poder dejar consignado en blanco y negro ese dinero, en qué insumo se va a transformar, en qué producto se va a transformar y cómo eso va a incidir en un resultado. Y lo que es peor, que es una cosa muy técnica, pero es importante para que lo sepa. Los sueldos y salarios, todo el rubro cero, que es como 60% del presupuesto, no se puede asociar a ningún resultado según la normativa vigente. Entonces, ¿cómo podemos verificar cuál es el aporte del sector laboral a la consecución de resultados? Imposible. Entonces, la fiscalización básicamente no existe y lo que hacemos es un acto de fe que ellos van a tener la capacidad mágica y la buena voluntad y la honestidad para manejarlo bien. Germán, muchas personas dicen, bueno, es que el sector privado tiene influencia, el sector privado tiene incidencia, el sector privado habla con los gobiernos, y yo veo que el sector privado en este caso está tan disconforme como el resto. ¿El gobierno escucha a alguien? Yo no sé, yo creo que el gobierno escucha las encuestas, creo que los gobernantes se preocupan mucho de lo que le dicen las encuestas y los números políticos, pero realmente la obligación del Estado es servir a los ciudadanos. Recientemente un político habla, o una política habla de cómo ella le da su teléfono de celular a la gente para que le manden mensajitos y que le dejen saber qué es lo que esperan de ella como potencial candidato. Creo que los políticos escuchan a sus encuestas y lamentablemente en esta oportunidad yo creo que no se midió la consecuencia de preparar un presupuesto
coincidir en él políticamente y aprobarlo, quitando los controles, emitiendo en un simple documento el mayor nivel de endeudamiento que ha escuchado Guatemala en la historia, eliminando cualquier medida de control o limitación de disciplina fiscal que pudiera existir, porque eliminar estas tres es eliminar realmente la disciplina. Y adicionalmente quitaron uno de los importantes limitantes, que era que cada préstamo que se quería aprobar necesitaba ir al Congreso para generar un consenso político. Este presupuesto aprueba el nivel de endeudamiento, define cuáles son los presupuestos de créditos que se van a otorgar y de antemano los aprueba para que en el momento que necesiten ejecutarlos el año entrante ya estén preaprobados. Eso en efecto lo que hace es desarticular la barrera del consenso político para el año 2015 y lo que son las decisiones de endeudamiento del Estado. Si el crecimiento de la economía no lleva las líneas que están proyectadas, si el nivel de los ingresos que tienen tributarios no alcanzan... Como no está alcanzando. Como no está alcanzando el día de hoy, eso no importa. El año entrante, los niveles de endeudamiento, los nuevos créditos están preaprobados y se ejecutarán. Aquí pareciera que ahí existe una voracidad por arrasar con todo lo que encuentra el gobierno a su paso en este último año. A mí me llama la atención que encima de todo hay una ampliación de 700 millones de quetzales para este año. Y Ninette Montenegro ha dicho claramente que no van a llegar a ejecutar, pero ni el 91% del presupuesto en ejecución. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué se van a ir estos 700 millones cuando estamos llegando a pocos días de concluir el año, Hugo? Y la pregunta tal vez más importante, esto es una ilegalidad. ¿Quién se va a echar el costal encima para interponer los recursos necesarios? Sí, efectivamente, aquí nosotros fuimos testigos de una mala técnica legislativa, por llamarle de una manera benévola lo que sucedió, porque el presupuesto crea una normativa que tiene una duración de un año, las normas presupuestarias y los gastos, ingresos y deuda. Pero se añadieron otros libros a esta aprobación de normas temporales, donde se crean impuestos, donde se deroga artículos de la ley orgánica del presupuesto. Y ahí realmente es materia de los abogados ver si corresponde o no corresponde esto dentro del ordenamiento constitucional. Lo que sí es claro aquí, y es una gravísima inconsistencia, es que el Congreso hace menos de 2 años estaba aprobando la ley anticorrupción y la ley orgánica del presupuesto, poniendo los candados a los que hizo referencia Germán. Y hoy, 2 años después, los quita. Y el problema es que una vez derogado, no entra en vigencia la normativa que estaba anteriormente. Es decir, que ahorita nos quedamos desprotegidos de una vez y para siempre. Y para que se entienda bien claro, el hecho que no exista certificado de disponibilidad financiera implica deuda flotante. Así de clarísimo. Surgió el certificado por la deuda flotante que heredó este gobierno. El hecho que se impida, que se permita usar recursos de deuda para pagar gastos corrientes, va a servir para que los préstamos que no se concentran en obra física se hagan chinche y sirvan para pagar sueldos, salarios, alquileres, luz y agua. Y otra cuestión más grave, hay una normativa donde se amplía la posibilidad de dar transferencias directas a privados. O sea, aquí finalmente quitamos todas las barreras y estamos ahora sí, creo yo... En tierra de nadie. No, y una cosa peor, lo que hace falta es la pieza del rompecabezas de la Contraloría General de Cuentas. Si eso lo logran colocar, legitiman lo que acaban de hacer. Ese es el tema siguiente. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, porque ya estamos a tiempo. La reforma 2012, que no fue exitosa, podemos estar repitiéndola de otra manera con este presupuesto y el año que viene estar quejándonos prácticamente. Y yo creo, Pedro, que antes de concluir es importantísimo mencionar, porque tenemos una memoria histórica muy corta, en la época en que estuvo en el MISIBI, el ahora presidente del Congreso, Luis Rabé, se utilizó ONGs fantasmas, inexistentes, y que no ejecutaron más de 700 millones en los caminos de la oportunidad. 700 millones perdidos en ONGs fantasmas, y pareciera que ahora volvemos a repetir ese modelo de las contrataciones de ONGs que, como decía Germán, era un paso ya vencido, la no contratación de ONGs. Creo que eso no se nos debe. Pues llegamos al final. Yo creo que lo único que cabe decir es: alto, usted, sus hijos y sus nietos está siendo atracada o atracado. Así que vamos a ver cómo se resuelve este tema en los tribunales o donde corresponda. Pero si usted no es ciudadano activo, no hay nada que resolver. Nos la seguirán clavando, como se dice en buen chapín, cada año o cada minuto con estas cuestiones.
Germán Girón, muchísimas gracias. Gracias, Y Pedro. Hugo Maúl, muchas gracias. Y ustedes ya saben, sean ciudadanos activos y presten atención a lo que le hacen los viernes antes de que usted se levante tarde el sábado y el domingo. Vamos a regresar con otro tema de su interés. No se vayan.